Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mis hermanos, hoy celebramos 4 años de la fidelidad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 17 al 18 dice, hablando de Cristo, dice, Él es antes de todas las cosas, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas a través del Hijo. Y Colosenses 1:17 dice que Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo, mis hermanos, todo existe y permanece a través de Cristo Jesús. Y ese Dios, ese Salvador, a la cual tú y yo seguimos, la palabra dice en ese mismo pasaje, dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Yo como pastor no soy la cabeza de esta iglesia. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Yo soy un pastor que Él ha dejado aquí para administrar ciertos detalles, para predicar y alimentar y edificar el rebaño, mas Él es el buen pastor. Él es perfecto, yo no soy perfecto. Jesús, mis hermanos, es la cabeza de iglesia, gracia de Dios. Yo simplemente soy un administrador, un subadministrador, pero Él es el administrador. Y Él es el que ha sostenido la iglesia por ya 4 años, no yo. Dios, Cristo, el cual todas las cosas en Él existen y permanecen. Él es, mis hermanos, el que ha sostenido la iglesia por ya 4 años. Todo mensaje que se ha dado aquí, cada adoración, cada cántico, cada aplauso, gloria a Dios, cada gesto y acto de bondad, cada bautismo que se ha hecho, cada vida que ha entregado su vida a través de este ministerio, cada vida que se ha transformado a través de la predicación de la palabra, todo creyente que ha crecido espiritualmente ha sido gracias a Dios. Y Él obrando en y a través de cada uno de nosotros. Hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por buena voluntad. Así que Dios ha hecho todo esto a través del Espíritu Santo, obrando en y a través de nosotros. Así que uno dijo, ¿cómo es que Dios ha hecho todo esto? Si solo he visto al pastor predicando, ¿cómo es que Dios hizo esto? Yo no he visto a Dios. Bueno, es Dios obrando en y a través de nosotros. Hermanos, todo lo que se ha hecho aquí, todo lo que los líderes, los músicos, los diáconos, los ancianos hacen, es el Espíritu Santo obrando a través de ellos, poniendo el querer como el hacer. Así que toda la gloria se lo merece Cristo Jesús y nadie más, porque es Dios obrando en nosotros. Y les quiero dar gracias a cada uno de ustedes por alinearse a la voluntad y al corazón de Dios y dejar que Él use tu vida. Así que todo lo que aquí vemos que se ha logrado, todo lo que aquí se ha cumplido ha sido por Dios obrando por medio del Espíritu Santo en cada uno de ustedes, mis hermanos. Por lo cual quiero dar unos agradecimientos primeramente a Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. Esta iglesia comenzó con una idea a la cual Dios puso en mi corazón. Y no me quedaba quieto hasta que se cumplió. Mis hermanos, y lo hicimos. Empezó la iglesia en la casa de los suegros. Éramos solo unos cuantos. Y miramos aquí ahora ya somos más. Y gloria a Dios por ello. Le quiero dar gracias primeramente a Dios, mis hermanos, porque todo esto está a través de Cristo Jesús. También le quiero dar gracias a mi esposa Erika y a mis hijos que están conmigo siempre. ¿Verdad? Ustedes están conmigo 4 horas a la semana. Ellos me tienen que soportar todos los días. Le quiero dar gracias a los ancianos y a sus esposas
Porque el ministerio, aunque el llamado, Dios da el llamado al hombre, sin embargo se necesita la ayuda idónea ayudándolos. Y le quiero dar gracias a Erika, como mi esposa, a los ancianos, nuestro hermano Asael, con su esposa, la hermana Ofelia, nuestro hermano Pedro, con su esposa Felipa, nuestro hermano Julio, con su esposa Marcela, nuestro hermano Rafael, con su esposa María. Gracias, mis hermanos, por el esfuerzo que ustedes hacen para el bien de la iglesia. Quiero darle gracias también a nuestro hermano William, que ha estado dirigiendo al grupo de caballeros, ¿verdad? Y vemos que su esposa también es su ayuda idónea. Gracias a nuestra hermana Reina. El ministerio de las damas, nuestra hermana Marcela y nuestra hermana Claudia. Gracias por todo lo que ustedes hacen por las mujeres. A todo el equipo de adoración, los mencionaría por nombre, pero son muchos, ¿verdad? Todos los que cantan, todos los que aquí tocan, gracias por todo lo que ustedes hacen semana tras semana para guiarnos a un encuentro, a un cántico, salmo e himnos en adoración hacia nuestro Dios. Gracias por todo lo que ustedes hacen. A nuestra hermana Katia, en el grupo de oración, a nuestro hermano Armas, que ahorita no está, tuvo que moverse, y primero que Dios haga su voluntad, pero nuestro hermano José Armas con los ujieres, nuestro hermano Jorge con los jóvenes, Belinda como secretaria, y por supuesto, mis hermanos, a todos ustedes, a toda persona que aquí está presente, sin importar si hoy es tu primer día aquí, gracias, porque tú formas parte de la iglesia. Dios te trajo aquí por alguna razón, gracias. Gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí con tu presencia. Y también le quiero dar gracias, por supuesto, a todos los miembros de la iglesia. Gracias por apoyar esta iglesia, mis hermanos miembros. Gracias. Gracias por comprometerse con esta iglesia. Por servirle al pueblo a través de esta iglesia. Gracias por formar parte de esta familia, Iglesia Gracia de Dios. Somos una familia y le doy gracias a Dios por esta familia a la cual Él le ha dado un crecimiento hermoso. En todos sentidos, no solo numéricamente, sino primordialmente, espiritualmente. Cada uno de ustedes ha madurado en estos últimos 4 años. Ha sido un deleite yo como pastor verlos crecer y definitivamente les aseguro que ustedes me han visto a mí crecer también. Cuando empecé la obra tenía 27 años y ahora ya tengo 31. Ojalá todavía me veo un poquito joven, pero todos hemos crecido, no solo físicamente, pero espiritualmente. Y les animo a que sigamos perseverando en el Señor, que sigamos creciendo en el Señor hasta el día que Él venga. Somos una familia, somos iglesia, gracias de Dios. Hermanos, les invito a que sigan orando por mí, por mi familia y también por todo el liderazgo, para que juntos, hermanos, conduzcamos esta gran nave, este gran barco, lo conduzcamos hacia Jesucristo cada año con que pasa, que llegue más y más a la santidad, que esta iglesia como grupo, con cada año que pase, que vaya de gloria en gloria, con cada año que pase, mis hermanos, que haya un acercamiento hacia el corazón de Cristo Jesús, a la cual ya entendimos que Él es la cabeza. Hermanos, el mensaje de hoy, ¿verdad? Cada aniversario me gusta traer un mensaje eclesiástico, un mensaje hacia la iglesia, un mensaje a la cual nos indica qué es lo que como iglesia tenemos que hacer en este mundo, en este tiempo. El mensaje de hoy, mis hermanos, le he puesto de tema el plan de Dios para gracia de Dios. Digan conmigo, el plan de Dios para gracia de Dios. Hermanos, cualquier cosa que uno vaya a emprender en la vida, cualquier meta que uno vaya a emprender en la vida, se requiere un plan. Cualquier cosa que tú quieras emprender, comenzar o iniciar, mis hermanos, va a requerir un plan. Déjenme darles unos ejemplos. Si uno se quiere graduar de enfermero, si uno se quiere graduar de mecánico, de maestro, etcétera, etcétera, se requiere un plan de estudio. Si un equipo de fútbol, a mí me gusta el fútbol, si un equipo de fútbol quiere ganar el partido, se requiere un plan y una estrategia. De la misma manera, hermanos, si iglesia, gracias de Dios, esta familia,
Si Iglesia Gracia de Dios quiere ser una iglesia que agrada, que glorifica, si queremos ser una iglesia que es fiel a Dios, alineado al corazón de Dios, en tono con la cabeza, la cual es Cristo, entonces también necesitamos tú y yo un plan. Mejor dicho, necesitamos el plan. No un plan, sino el plan. Muchos abren una iglesia con un plan. Muchos conducen el ministerio con planes para acomodar las modas. Muchos empiezan y comienzan una iglesia con planes para atraer a cierto grupo de personas. Algunos comienzan una iglesia con un plan de estafarle a la gente. Muchos empiezan un ministerio por eso. Pero dentro de las Escrituras, hermanos, encontramos no un plan, sino el plan. La cabeza que es Cristo ya ha hecho el plan. Ya nos ha dejado el plan y nos ha dicho qué hacer. Y eso es lo que como iglesia, como grupo, como cuerpo de Cristo, como iglesia local, nos vamos a alinear no a un plan, sino al plan que Cristo ya nos ha dejado. No está en nosotros como líderes o ancianos o como pastor, no está en mí crear un plan, sino de seguir el plan del Maestro a la cual ya tenemos en las Escrituras. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿cuál es ese plan? ¿Cuál es el plan a la cual Dios nos ha dejado? ¿Cuál es el plan que Cristo nos ha dejado? ¿Qué es lo que Dios quiere y espera de Iglesia Gracia de Dios? Llevamos 4 años. Próximo año seremos 5 y lo vamos a celebrar en grande. Primero Dios, ya que este virus se acabe, lo vamos a celebrar en grande. Y conforme pasen los años y Cristo aún no viene, siendo paciente con el mundo, esperando que lleguen al arrepentimiento, si Cristo no llega, ¿qué es lo que tú y yo como iglesia tenemos que hacer? De eso vamos a hablar en esta noche. Porque tú eres la iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes. Este es el edificio en donde nos congregamos, en donde formamos una asamblea para adorar a Dios. Más la palabra de Dios dice que tú eres el templo de Dios. En el Antiguo Testamento Dios moraba y se manifestaba y se quedaba en el templo. Mas ahora la Biblia dice que tú y yo somos el templo de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo, por lo cual tú y yo individualmente somos la iglesia y juntos somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos congregamos? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer como la iglesia? Aquí, ahora les invito a que abran sus Biblias al libro de Hechos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia? Aleluya. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Vamos a leer 8 versículos. Versículo 40 al 47. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Les doy unos segundos más. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, iglesia? Lo leemos. Hechos capítulo 2 versos 40 al 47 en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día
a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Aquí en este pasaje encontramos varios aspectos del plan. O mejor dicho, varios objetivos dentro del plan que tenemos que cumplir tú y yo como un cuerpo local. Tú y yo como iglesia tenemos que cumplir. En este pasaje vamos a ver 4 objetivos a la cual tú y yo tenemos que cumplir y a las cuales Dios espera de nosotros. Dios algún día va a traer cuentas a mi vida, a tu vida. Si tú como iglesia viviste y hiciste estos 4 puntos a la cual ahora vamos a hablar. Digan conmigo: evangelización, aprendizaje, amor y adoración. En este pasaje encontramos estos 4 puntos y este es el plan de Dios para la Iglesia Gracia de Dios. Evangelizar, aprender, amar y adorar. Estas 4 cosas son lo que Dios quiere y espera de gracia de Dios. Miren lo que dice el versículo 40. Lo voy a leer, 40 y el 41 dice: y con otras muchas palabras, en el contexto está hablando de Pedro. Pedro estaba testificando y exhortando, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y miren lo que dice el pasaje 47. La última parte dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, aquí en este pasaje y en el contexto vemos que el apóstol Pedro estaba predicando. No dentro de un templo, no dentro de 4 paredes, sino afuera en el mundo. Estaba predicando el mensaje de salvación. Arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Cristo y Él te dará vida eterna. Ese es el mensaje que Él estaba dando. Pedro, mis hermanos, con el poder del Espíritu Santo, en ese momento comenzó a evangelizar y a proclamar las buenas noticias de Cristo Jesús. ¿Cuáles son las buenas noticias de Cristo Jesús? De que Él vino y murió por tus pecados, para que tú no tengas que ir a un lugar que se llama el infierno. Él tomó el precio sobre sí mismo para que tú fueses libre y tengas vida eterna. Esas son buenas noticias. Nadie te puede dar esas buenas noticias. Tú no la puedes comprar con tu dinero. Es inalcanzable al menos que Cristo te la dé. El hombre por sí mismo no puede alcanzar el cielo. Es imposible. No hay nadie justo, dice la palabra. Mas Cristo, siendo justo, dejó la gloria y descendió a la esfera humana para llevarnos a la esfera celestial algún día. Y allá irá toda persona que entrega su vida a Cristo Jesús. Así que si tú has entregado tu vida a Cristo, gloria a Dios. Porque significa que tu ciudadanía ahora está en los cielos. Significa que ahora permaneces a un país celestial. Y eso es lo que te espera. El que aún no ha entregado su vida a Cristo, te animo que en esta noche tú pongas cuentas y entregues tu vida al Señor. Y te aseguro que Dios te extenderá misericordia, gracia, amor, bondad. Y escribirá tu nombre en el libro de la vida. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo en ese momento, mis hermanos. Estaba proclamando el mensaje de salvación. Déjame decirte, hermanos, si Iglesia Gracia de Dios quiere ser una iglesia que agrada a Dios, si queremos ser una iglesia que está en tono con el corazón de Cristo, tenemos que ser una iglesia que sale de estas 4 paredes y va y proclama el mensaje de salvación. Si queremos ser una iglesia, mis hermanos, que agrada a Dios, entonces tenemos que ser una iglesia que se sale de su comodidad. Tenemos que ser una iglesia que empieza a producir en ti un amor hacia los perdidos. Un amor hacia los perdidos, pero no solo eso, sino ir a ellos y darles las buenas noticias de Dios. Eso es lo que Dios quiere de gracia de Dios. Y es lo que vamos a comenzar a hacer. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Pablo a los romanos en Romanos 10, versículos
11 al 15. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Dice así, Romanos 10, 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él, Jesús, creyere, no será ¿qué? Avergonzado. Gloria a Dios. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Miren lo que dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo. Aleluya. Pero miren lo que Pablo empieza a decir. 14. Pero dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en él de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les diga o les predique? Y miren lo que dice el 15. ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿qué? Buenas nuevas. Tú y yo, mis hermanos, tenemos que entender que gracia de Dios tiene una responsabilidad con los que están aquí adentro, el rebaño. Tenemos una responsabilidad unos con los otros, como ahorita vamos a ver, en amarnos y servirnos unos a los otros y edificarnos unos a los otros. Eso es bíblico y gloria a Dios y lo vamos a hacer y seguir haciendo. Pero mis hermanos, también tenemos una responsabilidad con el mundo. Dios dijo que tú y yo somos la sal y la luz de la tierra. Tú y yo tenemos la luz. Este mundo vive en oscuridad, mas tú y yo tenemos la luz. Y Cristo dijo, nadie pone la luz debajo de una canasta para que no alumbre. ¿Saben que la luz alumbra más en la oscuridad? Si yo prendo mi teléfono ahorita, esta luz no lo vas a poder ver, apenas va a alumbrar. Pero si apago las luces, alumbrará mucho. Dios, mis hermanos, nos ha llamado a alumbrar grandemente en un mundo oscuro, porque este mundo va de mal a peor. Solo prende las noticias, te darás cuenta que el mundo va de mal a peor. Nosotros somos la sal. La sal hace 2000 años, ahorita lo usamos para sazonar la comida. Pero hace 2000 años la sal no era usado en sí para sazonar la comida, sino para preservarla. Hace 2000 años no existía refrigerador. Entonces lo que hacían eran empaquetar la carne, los pescados en un gran montón de sal y así preservar que la bacteria destruyera la comida. Allá atrás, en el mundo que nos rodea, hay mucha maldad y tú y yo somos la sal para preservarlo, para que no se destruya, para que no perezca. Y Dios nos ha dado ese mandato a nosotros de ir y preservar, de ir y alumbrar la luz de Cristo al mundo. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, el rebaño, pero también tenemos una responsabilidad con los que están afuera de la iglesia, a los que aún no son parte del rebaño. Tenemos que ir a ellos, porque Cristo dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oh, pero eso no va a ser el caso para Iglesia Gracia de Dios. Iglesia Gracia de Dios se va a levantar y va a empezar a vivir el plan de Dios para que agrademos a Cristo Jesús. Todo lo que hacemos es para agradar a Cristo Jesús. Tenemos que reconocer, yo como pastor, tengo que reconocer que esto es algo en la cual Iglesia Gracia de Dios ha fallado. Hemos sido fiel en edificar y amarnos y administrarlos dentro de la iglesia. Y los he visto crecer, por lo cual Dios ha obrado. Porque cada uno de ustedes ha crecido bastante. Pero también tenemos que salir fuera de estas cuatro paredes. Salir de nuestra área de comodidad y ir y alumbrar la luz. Si yo alumbro la luz, aquí no se va a ver mucho porque todos estamos ya en la luz. Pero más allá necesitan la luz porque están caminando y no saben a dónde van.
van como un vagabundo sin rumbo, sin dirección. Mas tú y yo sabemos el camino. Sabemos la puerta hacia la salvación. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí tendrá vida eterna. Y tú y yo tenemos la respuesta y conocemos el camino. Mucha gente anda perdida, pero tú que sabes el camino le puedes decir, no, el camino no es allá, es acá. Porque yo he ido allá, he encontrado la verdad. Y tenemos que ir y guiarlos hacia la verdad, y la verdad os hará libre. Pero iglesia, gracia de Dios, tengo que reconocer que no lo hemos hecho al punto a la cual Dios demanda. Sin embargo, es parte del plan de Dios, por lo cual lo vamos a comenzar a hacer. Tenemos que. Y de hecho, ya estamos en ello. Pablo hace una pregunta en Romanos 10:15 y dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Pablo hace una muy buena pregunta. ¿Cómo los van a enviar? ¿Cómo ellos van a predicar las buenas nuevas si nadie los envía? Sin embargo, antes de ser enviados, uno tiene que estar preparado. Jesús, antes de enviar a los 12, los preparó primeramente. Entonces, antes de Jesús enviar a sus apóstoles, estuvo con ellos enseñándoles por un periodo de tiempo. Y doy gracias a Dios que esta iglesia en eso está. Gracias a Dios ya iniciamos una parte fundamental de nuestra pequeña historia. Tenemos 4 años, sin embargo ya estamos marcando una historia como iglesia. Y como iglesia ya hemos lanzado oficialmente ya nuestro instituto bíblico con 2 clases en este semestre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Verdad? Eso siempre estaba en mi corazón, establecer un instituto bíblico dentro de la iglesia, y ya está. Gracias a los medios y las aplicaciones de Zoom y todas esas tecnologías hemos podido enseñarles a ustedes durante la semana. Ya comenzamos 2 clases, evangelismo, a la cual ahorita tiene 12 estudiantes, y hermenéutica, a la cual tiene 17 estudiantes. Todo miembro de gracia de Dios, les dejo saber ahora, todo miembro de gracia de Dios algún día, en algún momento muy cercano, tendrá que tomar estas clases. Uno dice, no hombre, pastor, tantas cosas nos hace hacer. Bueno, Cristo dijo no solo que los bauticemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, sino hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que os he enseñado. Entonces esa es parte de mi labor y lo vamos a hacer. Esa es parte de la labor de los ancianos y lo vamos a hacer a través de este instituto bíblico. Y hermanos, vamos a comenzar a discipular a los cristianos de esta iglesia. Y déjame decirte que la clase de evangelismo será uno de esos cursos en la cual todo miembro tendrá que tomar, tendrá que estudiar. ¿Por qué? Porque la obra de evangelismo no es solo para el pastor, no es solo para los ancianos, es para todo creyente. Por lo cual todo creyente debería estar capacitado para esta gran obra. Es cierto, no todos tienen el don de evangelismo, el don de evangelista. Quizás uno de ustedes lo tenga y se dará cuenta que cuando empieces a aprender de evangelismo y empieces a evangelizar, Dios te usará a ti para alcanzar más personas de lo normal. Si eso pasa es porque tienes el don de evangelista. Pero sin embargo, todos hemos sido llamados a evangelizar. Todos. Y todos de Iglesia Gracia de Dios vamos a aprender cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y vamos a ir y hacerlo. Y doy gloria a Dios porque en eso estamos ahorita. Dios quiere que salgamos de estas 4 paredes para allá al mundo y extendamos lo que algún día se nos extendió a nosotros, la misericordia y el amor de Dios. Y mis hermanos, estoy tan contento porque al terminar este semestre, ya 12 personas, no serán expertos, pero estarán capacitados con una dirección en cómo ir y alcanzar vidas para Cristo Jesús y lograr la gran comisión, la cual Dios nos ha dejado. Así que mis hermanos, si eres miembro, algún día pronto vas a tener que tomar estas clases
sin excepción. Así que prepárense. Esto es parte del plan de Jesucristo, así que lo vamos a hacer. Y vamos a enviar al mundo mensajeros preparados con las buenas noticias. Y doy gracias a Dios, repito, porque ya estamos trabajando para cumplir ese objetivo. 2, Dios nos ha llamado a aprender como iglesia. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los, ¿qué dice ahí? Apóstoles. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, la iglesia primitiva perseveraba, dice la palabra, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Uno pregunta, ¿qué enseñanza fue la de los apóstoles? Déjame decirte que lo que tenemos aquí, conocido como el Nuevo Testamento, es la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, Dios les dio una unción específica y divina, diría yo, sobrenatural a esos 12 para que confirmaran la enseñanza con milagros y prodigios. Jesús dijo, yo soy el Mesías. Pero no solo lo dijo, sino lo comprobó con señales, prodigios y milagros. Los apóstoles iban a venir a dar nueva revelación. Pero ¿cómo la gente los iba a creer si no tenían ninguna credibilidad? Dios les dio la credibilidad a través de señales, milagros y prodigios. Y Jesús le dijo a los 12 que ustedes harán mayores cosas. Y mayores cosas hicieron. Y alcanzaron más. Jesús se quedó en Judea, en Samaria, en Palestina, en un lugar muy pequeño. Mas los 12 se fueron a la India, a la Asia, a Roma, a Italia, a Egipto, a África. Abarcaron más. Y tú y yo tenemos que seguir ese plan y seguir aprendiendo lo que los apóstoles nos han dejado, que son las Escrituras. Tenemos que perseverar en las Escrituras, en la doctrina que los apóstoles nos dejaron. Sinónimo con todo el Nuevo Testamento. Por lo cual, mis hermanos, sea lo que enseñemos aquí en gracia de Dios, siempre será algo extraído de la Biblia. Siempre. Siempre trataremos lo mejor de ser fiel a la palabra, interpretarla correctamente. Cuando vemos este versículo, el versículo 42, vemos que el verbo clave es perseveraban. Digan conmigo, perseveraban. Este verbo está en el plural y está en el tenso presente activo. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué importa todo eso? Implica que es algo que nunca dejaron de hacer. En el presente activo, algo continuo. Nunca dejaron de perseverar en las enseñanzas de los apóstoles. Era algo continuo en la vida de ellos, por lo cual que sea continuo en tu vida también. Tal como tú y yo comemos todos los días y es algo activo y continuo a la cual hacemos, de la misma manera el aprendizaje de las enseñanzas de las Escrituras tiene que ser activo y continuo en nuestras vidas. Y lo seguiremos haciendo de tal manera. El pasaje dice que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Así que es, ya dije, sinónimo con todo el Nuevo Testamento. Así que tú y yo, conforme pasan los años, vamos a seguir los domingos dedicándolos al Nuevo Testamento. A predicar todo el Nuevo Testamento. Y ahí crecer y ser nutridos cada día. Para aprender todo lo que los apóstoles enseñaron, tenemos que ver y analizar todo lo que ellos escribieron. Por lo cual, déjame decirte que seguiremos desde el púlpito cada domingo, seguiremos predicando cada domingo, verso por verso, capítulo por capítulo, para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Solo así vamos a poder comprender todo el propósito de cada libro y cada carta que Dios nos ha dejado. 2, mis hermanos, también
Actualmente estamos capacitando a maestros y a predicadores en la clase de hermenéutica. Gloria a Dios por ello. Tenemos 17 estudiantes aprendiendo cómo interpretar las Escrituras, para que cuando empiecen a enseñar y a predicarle a la congregación, a tu grupo, a tu ministerio, a tus hijos, en el estudio con tu familia, ven que no solo es en la iglesia, es en la casa, en el hogar, en una junta con una familia. Tú podrás compartir una palabra para ellos y hacerlo bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, para que, capacitando a los hermanos para que manejen con precisión la palabra de la verdad. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Además de seguir predicando los viernes y domingos y capacitando a los hermanos para aprender cómo interpretar y enseñar las Escrituras, a pesar de ello también, para cumplir con este mandato de seguir aprendiendo como iglesia, vamos a desarrollar más y más clases como vida espiritual, cómo orar, cómo ayunar, cómo leer la palabra, el matrimonio. De hecho, ya estoy trabajando en una clase para ayudar a todos los matrimonios de la iglesia que lo necesitamos. Cómo criar a los hijos en el Señor. Clases de teología, cristología, paterología, etc. Vamos a aprender lo más que podamos de Cristo. Aprender lo más que podamos de quién es nuestro Dios. Te aseguro que a través de ver la grandeza de tu Dios vas a confiar más en Él. A través de ver y entender quién es tu Dios, más y más te vas a enamorar de Dios. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. 3. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a evangelizar, seguir aprendiendo. 3. Digan conmigo, amor. Miren lo que dice el versículo 42. La segunda parte dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también ¿en qué? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren lo que dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Y qué dice? Perseverando, vemos esa palabra una vez más, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. ¿En dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Digan conmigo, amor. Lo que vemos aquí ocurrir en estos pasajes que acaba de leer, déjame decirte que no es un acto de marxismo, no es socialismo, ni comunismo, como muchos han tratado de decir que eso es lo que esos pasajes dicen. Aquí Lucas no está enseñando que Dios está en contra de que tú seas dueño de tu propiedad. Hay muchos que tienen esa idea política, pero eso no es lo que ese pasaje dice. Lejos de lo contrario, el énfasis aquí es un acto de amor. Eso es lo que estaba pasando. Este pasaje nos está mostrando un gran acto de amor hacia el prójimo. El pasaje dice que allí había mucha gente en necesidad. Y muchos creyentes empezaron a vender sus propiedades para ayudar al necesitado. Era un acto de bondad y amor. Si tú y yo queremos ser una iglesia que agrada a Dios, dentro de la iglesia y este rebaño debe de haber y existir actos de amor entre unos a los otros. Eso es parte de ser la iglesia. Déjame preguntarte, ¿cuándo es la última vez que tú hiciste algo por tu hermano? ¿Cuándo es la última vez que hiciste algo por tu hermana sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo es la última vez que tú hiciste eso? En el contexto vemos que había mucha gente en necesidad. Entonces muchos creyentes comenzaron a vender sus propiedades y con el dinero comenzaron a ayudar a la gente con necesidades. Esto era un acto de bondad. Y esto, mis hermanos, se puede hacer a través de cada uno de ustedes que son la iglesia. Cada uno de nosotros como la iglesia. Cristo Jesús dijo: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos si se aman unos a los otros.
Tú le dices a tu cónyuge, te amo, pero nunca haces un acto de demostración a la cual ellos no solo puedan escuchar con este sentido, sino tocar y ver, ¿cómo lo creerán? Tenemos que no solo ser los que lo dicen, sino que lo demuestran a través de actos de amor. ¿Cuál es el lema de gracia de Dios? Predícalo, vívelo y ¿qué? Demuéstralo. Tenemos que demostrar un amor palpitable, tangible hacia los unos con los otros. Te repito y te pregunto, ¿cuándo es la última vez que tú hiciste algo por tu hermano que necesita algo? ¿Cuándo es la última vez que tú hiciste algo para el hermano sabiendo que no te podía pagar? Jesús, eso es lo que dijo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Dijo, si tú solo amas a los que te aman, eso es fácil. Hasta el mundo hace eso. Mas Cristo ama a los que no lo aman. Y tú y yo hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos también. Si Dios nos manda amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a la familia de Cristo Jesús? ¿Cuánto más? Vayan conmigo a Santiago, capítulo 2. Ya mero vamos a concluir. Santiago. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2. Versículos 15 al 16. ¿Lo tienen? Aleluya. Miren lo que dice. Santiago 2:15 dice, y si un hermano o una hermana están, ¿qué dice ahí? Desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve tú, mi hermano, si le dices a tu hermano, que Dios te bendiga y voy a orar por ti? Si tienen una necesidad y tú tienes cómo extenderles un amor tangible, hazlo. Y estaremos cumpliendo con esta parte importante de demostrarnos actos de amor. ¿Cuántos están conmigo? Y esto no solo se hace a través de darle a alguien algo monetario. Puede ser eso, pero no es exclusivo a eso. Sino también les puedes dar tu tiempo. Yo sé que andas muy ocupado, pero le das a las personas en necesidad, a tu hermano o tu hermana que necesita tu tiempo, se los das. Le entregas a alguien tu compañerismo. Te sales de tus amistades ya establecidas para ir y a establecer más amistades en Cristo Jesús. ¿Cuándo es la última vez que hiciste una cena en tu casa y invitaste a un hermano o una hermana para que compartan contigo? Y al terminar, orar y darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. ¿No es la última vez que hiciste eso? Ahí leímos que compartían pan en la casa. Empiecen a amarse. Empiecen a platicar unos con los otros, a llamarse. Sí, hermano, mi hermana, ¿cómo está? ¿Sabe qué, mi hermano? Se me acaba de fallecer un familiar. En serio. Ahorita voy para que oremos juntos. Alguien no puede cubrir una factura y tiene 3, 5 hijos porque lo corrieron del trabajo por el COVID y no tienen. Ayúdalos. Que en la iglesia hagan actos de bondad tangibles. No solo yo voy a orar por ti. Eso es bueno, gloria a Dios, hazlo. Pero tú cumple esa oración con Dios sobrando en y a través de ti. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste un amigo al que no tiene? Fuiste un padre al que no tiene. Fuiste una madre a la cual no tiene. Si hay alguien que está triste y acaba de perder a un familiar, ve y visítalos. Esto no es solo obra del pastor. El pastor tiene que visitar a las familias. Es cierto. Y haré lo mejor de hacerlo.
Pero eso no es exclusivo al pastorado. Es lo que cada creyente que dice tener a Cristo hace. No esperen solo al pastor. Yo voy a estar ahí, créanme. Pero tú también extiende actos de bondad. Porque Cristo vive en ti. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Fe, amor, bondad. Solo para el pastor, ¿no? ¿Acaso no todos tenemos el Espíritu Santo? Entonces que en ti produzca el fruto de bondad y tú extiende bondad hacia el prójimo. Si hacemos eso, estaremos cumpliendo como iglesia, amándonos los unos con los otros. Imagínense que algún día lleguemos a ser una iglesia de 1000 miembros. ¿Cómo voy a yo poder visitar a 1000 personas? Ustedes lo van a tener que lograr amándose, formando relaciones, amistades, familias en Cristo, compartiendo. Ustedes lo van a tener que lograr. Aleluya. Que Dios nos escuche, 1000 miembros, imagínense. Pero es la voluntad de Dios, lo que Él quiera. Lo único que haremos es ser fiel a esto. Y Él dará el crecimiento o no dará el crecimiento, pero Él hará lo que Él tenga que hacer. Eso está fuera de nuestro control, mas lo que sí está a nuestro control es vivir estos principios. Y eso es lo que vamos a hacer. Mis hermanos, ámense los unos a nosotros. No peleen. No peleen. Eso no es de Dios. Dale a alguien un recurso económico. Dale a alguien tu tiempo. Dale a alguien tu sabiduría, el conocimiento que tú has adquirido. Compártelo con alguien sin cobrar. ¿Okay? Aunque a ti te costó mucho adquirir esa información. ¿Saben cuánto me costó para adquirir toda esta información bíblica que ahora les comparto? Estuve en el colegio 4 años leyendo muchos libros y costó aproximadamente $25,000. Sin embargo, yo lo doy. Así que ustedes, lo que Dios te ha dado, los talentos que te ha dado, compártelo con los que tú puedes. Si sabes y eres doctor, comparte un poco de tu conocimiento y tus habilidades sin cobrar. Tú que eres mecánico, ayuda a alguien sin cobrar. No te digo siempre, pero extiende actos de amor también. El que no tenga comida, dale. El que no tenga un vestir, dale algo que vestir. ¿Saben que en el Nuevo Testamento hay más de 50 versículos conocidos como los unos con los otros? Hay más de 50 versículos en el Nuevo Testamento conocidos como los unos con nosotros. Ámense los unos con los otros. Estar en paz los unos con los otros. Lavar los pies los unos a los otros. Dar honor los unos a los otros. Vivir en armonía los unos con los otros. No juzgar a los unos con los otros. Servirnos unos a los otros. Hay muchos de estos versículos en la Biblia. Hay mucho que hacer. Hay mucho amor que dar. Que esto ocurra en Iglesia Gracia de Dios todos los días. Nos congregamos los viernes y domingos, pero entre semana que esto ocurra entre ustedes, mis hermanos, actos de bondad y de amor. Todo lo opuesto de contiendas, disensiones, celos, envidias, enemistades, pleitos, guerras. Que eso no sea parte de Iglesia Gracia de Dios. Que no sea parte de Iglesia Gracia de Dios. Y último punto para concluir. Adoración. Miren lo que dice Hechos 2:42. La tercera parte del versículo. Perseveraban en doctrina, comunión y en las ¿qué? En las oraciones. Y miren lo que dice el versículo 47. Alabando ¿a quién? A Dios. Digan conmigo, adoración. Gracia de Dios tiene que ser una iglesia que alaba. Una iglesia que no tiene miedo a expresar su gratitud. Que no tiene miedo a dar un grito de júbilo porque estás contento y agradecido con Dios.
Que no tengan miedo, saltar, porque no puedes contener el gozo que hay dentro de ti. Hay una cosa con desorden, pero hay otra cosa en adorar y celebrar. Un desorden es totalmente lo contrario. Pero si tú quieres alabar y saltar y dar un grito de júbilo y decir aleluya, y no importa si el hermano te ve así, man, y que no importa, tú hazlo. Eres libre para adorar en la casa del Señor. Así que mis hermanos, que aquí, en gracia de Dios, haya una adoración que produce dentro de ti. ¿Acaso no cuando estás viendo tu partido favorito y gana tu equipo y están en la final de la Champions y echa tu jugador favorito un golazo? ¿Acaso tú no saltas y dices ¡Gol! Hermanos, que eso ocurra aquí dentro de la iglesia. Alabemos al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, cada domingo tiene que ser una celebración a Dios. Por eso les llamamos culto de celebración. Pero por veces se ve muy... Y unos hermanos... No. Alaba al Rey. Batid las manos, dice la palabra. Con salmos, arpas y címbalos, dice la palabra. Que aquí haya una adoración que llegue al cielo. Porque les aseguro que allá en las alturas hay una gran fiesta. Así que mis hermanos, tú eres libre. Adora al Rey. Amén. Por lo cual sigamos orando por el grupo de alabanza que hacen un trabajo excepcional. Y vamos a buscar unas maneras en cómo ayudarlos más porque queremos adorar mejor y mejor a Dios. En espíritu y en verdad. La ayuda que les vamos a dar no es necesariamente musical. Ellos ya tienen el talento. Y no que no tengan lo espiritual. Pero cada quien necesita aún más. Entonces vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y vamos a trabajar en maneras en cómo poder lograr eso. Así que mis hermanos, cada domingo que vengan acá, levanta tu mano. Da un gloria a Dios. Salta si quieres. Da un grito de júbilo. Porque vamos a hacer una iglesia que adora al Rey. Y una iglesia a la cual ora. Ora. Con llantos y lágrimas. Sea una adoración, una oración que vea, que mueve los montes. Que cuando tú oras, que tenga una fe. Que tú le puedas decir a esta montaña que se mueva y se va a mover. Y si tienes tanta fe y Dios dice, mi hijo, tú tienes gran fe, pero mi voluntad no es que se haga. Como quiera diremos gracias, porque el camino y la voluntad de Dios siempre es la mejor. Así que siempre hay motivo por qué adorar a Dios. Entonces es lo que vamos a hacer, mis hermanos. Es lo que vamos a hacer. Y para concluir, mis hermanos, hay mucho que hacer. No sabemos cuánto tiempo nos resta. No sabemos cuándo Jesús viene. La palabra dice que Él viene pronto. Pero cuando venga y regrese, va a hallar a Iglesia Gracia de Dios trabajando. ¿Trabajando en qué? Ya lo vimos. Evangelizando, aprendiendo, amando y adorando. Eso es lo que iglesia vamos a hacer, va a hacer. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Amén. Aleluya. Le doy el tiempo a nuestro hermano Asael que venga acá. Y bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Estamos en celebración. Demos un aplauso al Señor. Y el tiempo resta con nuestro hermano Asael. Aleluya.